La paz de Dios sea con usted. Es para mí un privilegio poder dirigirme por medio de este video hacia usted, esperando que se encuentre disfrutando de bendiciones del Señor. Y como usted ya lo sabe, nuestro propósito por medio de este video es poder llevar este mensaje de salvación a usted y de esa manera pueda ser edificado por medio de la palabra del Señor y pueda beneficiarse de la misma. En esta oportunidad vamos a meditar en un pasaje muy bonito y es ese encuentro de Nicodemo con Jesús, que lo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 1 al versículo 15. Si usted quiere leer y quiere acompañarme en la lectura, puede hacerlo. Y si no, pues simplemente escuche que el Señor tiene algo muy importante que decirle. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este relato estamos viendo ese encuentro de Nicodemo con Jesús. Y la primera pregunta que nos hacemos es: ¿y quién era Nicodemo? Pues la misma Biblia lo responde. Dice que Nicodemo era un fariseo y era principal entre los judíos. Los fariseos eran maestros de la ley y era principal entre los judíos, o sea, era una persona muy importante. Nicodemo era una persona muy importante. Siendo esa persona muy importante, ahora viene a buscar a Jesús. ¿Pero a qué hora? Dice que vino de noche. ¿Se ha preguntado usted por qué Nicodemo vino a buscar a Jesús de noche? ¿Acaso no podía de día? Yo creo que sí podía. Ahora, ¿por qué no lo hizo? No lo hizo sencillamente porque podría ser por vergüenza, por miedo, o no sé por qué razones evitó venir de día. Ahora, ¿por qué? Sencillamente porque él era maestro. Y como un maestro iba a buscar a Jesús, que era reconocido como maestro, pero era el hijo del carpintero. Entonces, prácticamente socialmente como que Jesús no estaba en el nivel de Nicodemo, humanamente hablando, para ese entonces, ¿verdad? Según la sociedad en ese entonces veía con gran respeto a los fariseos, no hacía al hijo del carpintero, a Jesús, ¿verdad? Que era el maestro, y de hecho él es el maestro de maestros. Pero por eso es que Nicodemo viene de noche y le busca. Y cuando platica con Jesús le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él.
prácticamente sentía miedo o sentía vergüenza, pero al mismo tiempo tenía convencimiento al ver las señales que Jesús hacía, y él llegaba a la conclusión: nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces viene Jesús y le responde: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Entonces, el requisito para tener parte en el reino de Dios es nacer de nuevo. Así que si usted ha deseado ser parte del reino de Dios, lo que necesita es nacer de nuevo. Eso es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Pero Nicodemo en ese entonces como que le fue un poco difícil entender esa enseñanza, ¿verdad? Y le dice: ¿y cómo puede hacerse eso? ¿Puede acaso un hombre viejo volver al vientre de su madre? Entonces Jesús le explica y le dice: bueno, lo que necesitas es nacer del agua y del espíritu. O sea, le explica el nuevo nacimiento: es nacer del agua y del espíritu. Porque la carne es, y el espíritu es. Así que no te maravilles, dice, no te maravilles de que te dije que tienes que nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué tenía que nacer de nuevo Nicodemo? ¿Por qué necesitaba nacer del agua y del espíritu? Porque Nicodemo necesitaba, para ser parte del reino de Dios, necesitaba una nueva naturaleza. Necesitaba tener también un nuevo principio, nuevos afectos, nuevos objetivos. Nicodemo necesitaba todo nuevo. Ahora, ¿por qué? Porque la vida comienza cuando dura para siempre. Esta vida que hoy disfrutamos es bonita, pero tiene su final. En cambio, el ser parte del reino de Dios es ser parte de una vida eterna. Entonces, por eso es que la vida comienza cuando comienza a vivir para siempre, cuando dura para siempre. Así que le explica a Jesús y le dice: pues esto es así como el viento. El viento sopla y tú oyes el sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el que es guiado por el Espíritu. O sea, nacer en el Espíritu es así. Es nacer con una nueva naturaleza, con nuevos objetivos, con nuevos principios, con nueva naturaleza, todo nuevo. Ahora, ¿por qué? Porque ahora ya no es guiado según la carne, sino es guiado según el Espíritu. Entonces, y ahora Nicodemo le hace ya una pregunta sincera a Jesús y le dice: ¿y cómo puede darse esto? Pues Jesús también con toda paciencia le dice: bueno, mira, tú eres maestro de la ley y tú no sabes esto, pero lo que sabemos, hablamos. Y lo que vemos, testificamos. Tú estás hablando lo que sabes. Tú eres maestro porque tienes conocimiento, pero no has visto lo que te estoy invitando a ver. Por eso es que tú hablas lo que sabes, pero yo quiero que tú testifiques lo que vas a ver. O sea, es diferente, ¿verdad? Es diferente hablar lo que sabemos como testificar lo que vemos. Entonces eso es lo que le dice Jesús. Porque si tú no ves, no puedes testificar. Porque si tú no ves, entonces no puedes entender las cosas celestiales. Porque si aún las terrenales te cuestan entender, ¿cómo vas a entender las cosas celestiales? Y luego le da una pizquita de eso y le dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? Nadie sube al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? Él. Imagínense usted, Jesús había venido del cielo. ¿Por qué? Porque era Dios. Y ahora estaba frente a Nicodemo. ¿Por qué? Porque era conocido como el Hijo del Hombre. Así que prácticamente ese Jesús es aquel que tenía todo para estar en el cielo y todo para estar en la tierra. Pero por supuesto que hizo eso con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice: así como Moisés
levantó la serpiente allá en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ay, ¿cómo está eso? Note usted que está poniendo el ejemplo de la serpiente allá en el desierto. Cuando el pueblo desobedeció, cuando el pueblo cayó en pecado, entonces hubo una mortandad dentro del pueblo porque se desató una plaga de serpientes en medio de ellos y los mordían. Y lógicamente eran mordidos y morían porque esas serpientes eran mortales, por así decirlo, venenosas. Entonces, nuestro Dios tuvo compasión de ellos y ahí le ordenó a Moisés levantar una serpiente y le dio la orden que todo aquel que fuera mordido por una serpiente, que mirara esa serpiente de bronce que había sido levantada y para que pudiera ser sanado. Y así es como las personas pudieron vivir en medio de esa tragedia que les tocó vivir. ¿Por qué? En medio de mordeduras de serpiente, veían hacia arriba, veían hacia la serpiente de bronce y eran sanadas. Pues ahora el Señor Jesús dice, así como fue levantada esa serpiente, así también es levantado el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué? Porque la serpiente sigue mordiendo. La serpiente sigue matando gente. Y esa serpiente se llama diablo, se llama Satanás. Sigue mordiendo y la mordedura es el pecado. Entonces ahora dice Jesús que Él, así como aquella serpiente fue levantada en el desierto, así también Él fue levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, amado hermano, amado amigo, posiblemente usted se pregunte, ¿por qué yo no he podido cambiar? ¿Por qué yo quiero cambiar y no puedo? Pues sencillamente porque usted ha sido mordido por la serpiente. Usted está viviendo en pecado. Y si está viviendo en pecado, automáticamente está condenado a muerte. Pero así como el pueblo pudo ver a la serpiente, así también usted hoy puede ver a Jesús. Hoy usted puede acercarse a Jesús y liberarse de esa muerte ocasionada por el pecado. ¿Cuándo y cómo va a llegar? Pues el Señor Jesús es tan misericordioso que recibe a todo aquel que a Él llegue, no importa cómo llegue. En lo personal, yo recuerdo un día que escuché que iba a haber un culto al aire libre y yo dije, yo voy a estar. Pero luego pregunté, ¿y dónde voy a estar? Y tenía vergüenza de estar dentro del grupo de hermanos. ¿Por qué? ¿Saben? Cuestiones humanas, ¿verdad? Pero después entendí que cuando dijo Jesús que todo aquel que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él ante el Padre. Entonces dije, basta de vergüenza. Él puede avergonzarse de ti, menos tú de él. Entonces, yo no sé, es posible que usted llegue de noche, al igual que Nicodemo, o llegue de día, no sé. Pero lo importante es que llegue y lo reconozca como él, como tal, como el Rabí, como el Señor, como el Rey de Reyes, como el Hijo de Dios. Si usted lo reconoce a Él como su Señor y como su Salvador, automáticamente se cumple en usted lo que hemos leído acá. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Así que usted hoy puede ver y puede testificar, porque antes de acercarnos a Jesús, solo hablamos lo que sabemos. Pero cuando lo vemos, entonces sí podemos testificar. Así que si usted ha sentido el llamado de Él y quiere hoy abrirle su corazón, yo le invito a que me acompañe y en oración ábrale su corazón a Él. ¿De acuerdo? Hagamos esta oración. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque nos has permitido el privilegio de meditar un momento en este pasaje de tu palabra, este encuentro de Nicodemo con tu Hijo amado Jesús.
Reconocemos, Señor, que nosotros los humanos a veces nos avergonzamos de ti cuando eres tú quien debieras de avergonzarse de nosotros, Señor. Pero gracias porque tú no te avergüenzas de nosotros. Al contrario, nos llamas y nos amas y nos esperas. Yo sé que en este momento ya estás esperando a tu hijo y a tu hija que en este momento está abriendo su corazón delante de ti y te está confesando su Señor y su Salvador. Y por lo mismo sé que ya lo estás confesando tu hijo. Ya estás comenzando en él una nueva naturaleza, nuevos propósitos, nuevos objetivos, nuevos afectos, todo nuevo en él, porque eres tú quien actúas en él, Señor. Muchas gracias. Te lo agradecemos todo y te lo suplicamos. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Si usted hoy tuvo la bendición de recibir a Jesús en su corazón, sea usted bienvenido al cuerpo de Cristo y déjeme felicitarle. Y al mismo tiempo, le invito a que nos escriba. Nos gustaría saber de usted y así poder orar por usted. Gracias por su atención y la paz de Dios sea con usted. Paz a usted.